El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, cumple un año en el poder. Sin embargo, no pudo avanzar mucho en sus objetivos. Tras el golpe institucional de junio de 2012, que derrocó al presidente Fernando Lugo, Paraguay se internó en otro periodo de endeblez democrática con Federico Franco al frente de la primera magistratura y una continuidad gubernamental sin reformas destacables. Esta transición golpista fue firmemente rechazada por los principales bloques regionales de América Latina, el Mercosur y UNASUR. El actual presidente, Horacio Cartes, ganó las elecciones del 21 de abril de 2013 con el 46% de los votos frente a Efraín Alegre, representante del Partido Liberal, y asumió el 15 de agosto hace un año. Su ingreso en el Palacio de los López, sede de gobierno, significó también la vuelta al poder del Partido Colorado, que monopolizó la escena política paraguaya durante más de 60 años. Sin embargo, luego de un año de gobierno, el compacto eje partidario ya presenta grietas internas centradas en el reclamo al mandatario de una mayor participación política en un gobierno dominado por un gabinete de tecnócratas a través de los cuales Cartes prometió atacar dos males endémicos del Paraguay: la pobreza y la corrupción. Algo que, según las encuestas y varios analistas, no ha cumplido. Casi un 24% de los paraguayos, alrededor de 1.600.000 personas, sigue siendo pobre, según las propias cifras oficiales que, en contraste, aseguran que se redujo la indigencia. Paraguay. Una nación de familias luchando por un futuro mejor para todos. En cuanto a la corrupción, una reciente investigación periodística reveló que una empresa perteneciente al grupo del presidente Cartes fue contratada 6 veces por el Estado. Los detalles y adjudicaciones de los contratos están disponibles en la página de Internet de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, una medida de transparencia paradójicamente impulsada por el propio mandatario, y suman unos $400.000 según los medios ABC Color y La Semana. Este capital nos permitirá... Otra decisión que plasma su orientación ideológica es el veto al impuesto del 10% para la exportación de grano de soja en bruto. Un ingreso que hubiera significado alrededor de $500 millones para el Estado paraguayo en un panorama que prevé unos $700 millones de déficit del presupuesto nacional para 2014. Para equilibrar este agujero fiscal, Cartes, al igual que su antecesor Franco, decidió emitir bonos soberanos en el mercado financiero. La profundización de las exportaciones primarias como eje de la economía paraguaya tiene su correlato en la escasa o nula creación de empleos, así como en la necesidad de importar alimentos elaborados. Según dirigentes opositores, en la zona del Departamento Central, donde vive más del 50% de la población, un 70% de los alimentos consumidos es de origen importado. Otra iniciativa polémica del presidente paraguayo fue la obtención de una autorización del Congreso para enviar al ejército a combatir al Ejército del Pueblo Paraguayo, un pequeño grupo insurgente que opera en el departamento de Concepción, sin declarar el estado de emergencia como exige la ley de defensa, convirtiendo así a las regiones intervenidas por los militares en zonas donde rige un virtual estado de sitio. El Paraguay es un país en el que aún quedan muchas, pero muchas cosas buenas por hacer. También se destaca la ley de alianza público-privada, una norma impulsada por Cartes que habilita concesiones de obras públicas al sector privado, lo que incluye la explotación de recursos naturales e hídricos. Esta iniciativa ha sido presentada como el plan maestro del gobierno para captar inversiones extranjeras y para la movilidad económica a través del empleo. En este contexto, el balance del primer año de gobierno encuentra al jefe de Estado con porcentajes desfavorables en cuanto a la aceptación de su gestión. Según una consulta del diario Última Hora, el 54% de los paraguayos considera negativa la gestión de Cartes, mientras que el 46% la respalda. Pocos meses después de su asunción, diversos sectores políticos, sindicales y campesinos
salieron a las calles con infinidad de reclamos, desde la distribución de tierras hasta aumentos salariales y denuncias de nepotismo oficialista. Los docentes se manifestaron por un recorte en sus saberes, los empleados públicos por despidos y otros sindicatos y organizaciones sociales por la ley de alianza público-privada. Entre las pocas políticas evaluadas positivamente se encuentra la normalización de los vínculos diplomáticos del Paraguay con los países e instituciones regionales. Horacio Cartes debe gobernar hasta 2018, un año que no parece tan lejano teniendo en cuenta que el depuesto presidente Fernando Lugo, hoy senador, vuelve a ubicarse como presidenciable al ser incluido en la agenda de la izquierda y también de algunos sectores liberales. Sin embargo, el Partido Colorado ya está reagrupando a sus bloques en conflicto y evaluando con quién se aliará para mantenerse en el poder, con o sin Cartes. Muy completo el informe, ¿no? Dando todos los puntos claves para entender por qué el 54% de la población, como dice el informe, está en contra de este primer año de Cartes. Hubo 3 días de manifestaciones muy importantes, campesinos, estudiantes, partidos políticos de la oposición, indígenas, sindicatos. La protesta se centraba prácticamente en 2 puntos. Por un lado, el vinculado con el tema de la tierra, es decir, esta vía libre que tiene la plantación de soja, que prácticamente está desplazando a una cantidad muy importante de habitantes, además de contaminar, etcétera, además del tema ambiental. El tema de la represión, como decía el informe, la modificación de la ley de defensa permite el uso del ejército para cuestiones internas, o sea que nosotros los argentinos sabemos bien de qué se trata esa doctrina. Y las dos cosas están ligadas, represión a campesinos. Exactamente, ligadas porque, exactamente, eso iba a decir, porque la protesta es, no, el ejército está sirviendo para proteger a los agroexportadores y a los empresarios y para reprimir la protesta social. Y el tercer punto, también lo dice el informe, el de la alianza público-privada, tiene una enorme oposición porque es prácticamente la privatización como la conocimos nosotros, porque va a, sin aprobación, sin necesidad de lo que apruebe el Congreso, con la firma de Cartes, se va a privatizar el agua, la luz, las telecomunicaciones, los trenes, los aeropuertos, los puertos y los hospitales. Entonces, digamos, este avance del tema privatizador preocupa mucho, sobre todo es muy parecido a lo que pasó acá en Argentina. Rulo, vos me corregirás si lo digo mal, pero porque el Estado garantiza si el emprendimiento, o sea, si la empresa pierde dinero o no logra toda la ganancia que pretende, el Estado se garantiza cubrir eso. Y lo otro es que si es una transnacional, la controversia se van a dirimir en el CIADI. Así que prácticamente me parece que es la vieja costumbre, ¿no?, de la renuncia a la soberanía jurisdiccional. Lo otro es una garantía de rentabilidad que algunos países están aplicando lamentablemente a favor de estas privatizaciones, ¿no? Claro, porque como decía... Termina hasta subsidiar y la posibilidad inclusive hasta en ese caso se suele dar el tema de que quién controla los números que presentan las empresas para decir si ganaron o no ganaron. Y encima, digamos, quitan la posibilidad de poner impuestos a las grandes fortunas o a los agroexportadores, por lo tanto, ahí el problema no cierra y se empieza a pedir dinero y se endeuda, ¿no? Paraguay. El problema de la agroexportación de Paraguay ya tiene varios años, inclusive Lugo, habiéndoselo planteado como uno de los temas, uno de los ejes de su política, no pudo jamás avanzar sobre este tema. Recordemos además que fue el detonante del gobierno de Lugo por un hecho muy significativo. Inclusive el día que lo sacan a Lugo, había una marcha campesina en contra de Lugo, que termina la marcha, en el medio de la marcha se enteran de que lo sacan a Lugo y termina siendo una marcha en defensa de Lugo. Hasta ese punto llegaba el conflicto con un tema que evidentemente no fue resuelto durante ese gobierno y que fue creciendo, fue avanzando, y hoy Paraguay es curiosamente uno de los grandes exportadores
mundiales de soja. Inclusive se sospecha que bastante por encima de lo que declara, ¿no? Por otras operaciones ilegales que hace también con la venta de soja. Ahora, paralelamente, muy interesante también lo que decías vos, Telma, al comienzo del programa respecto de este cambio del gobierno y del Parlamento paraguayo respecto de UNASUR. Lo que ratifica, me parece, que lo que tantas veces hemos hablado, es que la corriente progresista, en el amplio sentido de la palabra, tiene una iniciativa política importante en la región que incluso arrastra a gobiernos que a priori uno podría pensar que están en otra vereda ideológica, o no, más a priori están en otra vereda ideológica, como Cartes en Paraguay o Santos en Colombia. Y que es interesante también que se pusieron todos de acuerdo para que Ernesto Samper, el expresidente de Colombia, fuera nombrado secretario general de UNASUR, que iba a asumir la semana que viene en una reunión de UNASUR que al final se posterga y que a ver si asume Samper como secretario general de UNASUR, pero Paraguay ha mostrado signos de apertura hacia Venezuela clarísimas, abrazo entre Cartes y Maduro. Al principio se rechazaba que Venezuela ingresara y fuera parte del Mercosur. Sí, incluso con la Argentina, Cartes ha mostrado una actitud muy favorable con la visita de la presidenta Cristina Fernández, siendo que los medios de comunicación paraguayos fueron absolutamente hostiles en su visión tradicional respecto de la Argentina. La visión siempre es crítica, nos roban, nos ningunean. Bueno, de Argentina y de Brasil, ¿no? Claro. El proceso de Federico Franco también fue muy crítica la postura que tuvo Paraguay con respecto a Argentina, porque acusaban a Argentina de ser uno de los promotores, lo era de hecho, en UNASUR, de la defensa de Lugo. Claro, hay una cuestión importante. Eso es importante. El primer país que Cartes decide visitar, como ni bien asume como presidente hace un año, o sea, después del 15 de agosto del año pasado, fue Argentina. Es decir, fue toda una muestra y después a Brasil, es decir, una muestra de que a pesar de esa cuña para dividir, igualmente sigue siendo, digamos, sigue apoyando esta integración. De todas maneras, Paraguay fue, y en ese sentido sigue siendo una plataforma, diría yo, de presencia norteamericana muy fuerte. Vos insistís en eso, sí. Sí, no solo, bueno, por ejemplo, el diario Última Hora, que habíamos visto en el informe, pero también gente de la CERPAJ, del Servicio de Paz y Justicia de Paraguay, Abel Irala concretamente, denuncian, bueno, la presencia de la DEA, de USAID como fuentes de financiación y de asistencia militar. Después también el Departamento del Tesoro estaría muy presente en Paraguay por el tema de la lucha contra el lavado de dinero. Se financian, pero siempre según estas fuentes que yo estoy dando, se financian proyectos en la zona de la Triple Frontera, y las últimas denuncias, tanto de la CERPAZ como de Última Hora también, es que expertos israelíes en seguridad trabajan para el presidente Cartes y que recorren zonas fronterizas. Concretamente hablan de los departamentos de San Pedro, Concepción y Amambay, y dicen que 5 de los guardaespaldas de Cartes son de la Mossad israelí. Esto según el diario Última Hora y según las denuncias de la CERPAJ. Ahora, yo tengo la sensación de que una de las claves de la política paraguaya sigue siendo la posibilidad que tengan de construcción desde la oposición de un bloque fuerte, consistente y representativo, que recordemos que fue la gran debilidad del gobierno de Lugo. Lugo llegó con una alianza de sectores sociales que lo impulsaron hacia el gobierno, pero esa alianza nunca se llegó a concretar en un poder real, un poder de apoyo al gobierno. Hubo decisiones, pero más allá de las decisiones, eran decisiones entre débiles que se separaban, y de hecho Cartes o el Partido Colorado vuelve al gobierno ante prácticamente la inexistencia de una fuerza representativa de ese movimiento social en las urnas. Pero disculpame, paradójicamente, mientras estaba Fernando Lugo como presidente, los sectores que lo apoyaban no tenían mucha representatividad en el Parlamento, que hoy sí tienen. O sea, hoy hay mayor, claro, la izquierda en sus diferentes componentes paraguayos no solamente que creció, sino que tiene mayor representación parlamentaria de lo que tenía el momento de Lugo. Igual no le alcanza, por supuesto. De todas formas, claro, digamos, uno de los puntos que me refiero es que esa representación que alcanzan, en qué medida lo pueden llegar a transformar en un bloque fuerte de que sea una alternativa de poder. Más allá, el informe menciona inclusive lo de a Lugo como un presidenciable para el 2018. Yo creo que todavía hay un largo camino para recorrer para que sea Lugo u otro un presidenciable con
con expectativas ciertas de ser presidencial. También se habla mucho del expresidente Duarte Frutos, que ahora es embajador de Paraguay en la Argentina. En Buenos Aires, sí. Exactamente. Bueno, vamos a los mensajes. Félix, por favor. Tenemos muchos mensajes. María Eugenia de Barracas pide informe sobre Islandia, felicita por el programa y lo considera como su Biblia, dice. José María de Parque Chacabuco, emocionado con el programa. Eso sí, mucha emoción, pero no acertó la incógnita. Y dele alguna pista. Ahora vamos, Taylor, ahora vamos. Siempre se lo decimos, de pistas. Está bien, pero fíjese, José María de Parque Chacabuco no acertó, pero Susana y Julio de Travesía, que nos siguen, se autodefinen fanáticos fundamentalistas del programa. ¿Y ellos acertaron con la incógnita? Sí, como siempre aciertan todos, todos. Es más, creo que usted le pasa la data, mire, no sé, tengo la duda. Estela de Córdoba felicita por el programa y pide que se transmita varias veces durante la semana. Estamos en eso. Eso me pregunta mucha gente. Estamos en eso. ¿Por qué si piden tanto no lo pasan? Hace 9 años que estamos en eso. Sí. Marina de Villa del Parque no acierta con la incógnita. Porque dice que es Milan Kundera, igual que dijo nuestro amigo José María de Parque Chacabuco. Atención, no acertaron, pero acá viene un nuevo dato y seguramente con esto... Ayudita. Seguramente con esto lo van a acertar. Atención, nuevo dato de la incógnita de hoy. Nuestro personaje fue redactor de la célebre revista de cine Film Critic, alemana, claro está. Durante una década dio clases allí y además en casas de estudios de varias ciudades de Alemania y también en Estados Unidos. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Nueva pausa y le adelantamos el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Acuerdo Rusia-Irán. Un convenio de intercambio de petróleo, bienes y servicios con alcances geopolíticos le permitiría a Rusia minimizar las sanciones con las que Estados Unidos y Europa la presionan por su intervención en Ucrania. Se lo contamos luego de la pausa. Ya volvemos.